Muy bien. Bueno, estamos aquí con la profesora Taillandier, que viene desde la Universidad de la Sorbona de París para ofrecernos una conferencia y su propia experiencia vital como traductora, profesora de universidad y como editora. Tiene aquí unos libros de los que nos va a hablar también y bueno, ella también nos va a dedicar un tiempo y un espacio para que le hagáis las preguntas que consideréis oportunas, en tanto que os pueda interesar el mundo de la traducción y todo esto. ¿De acuerdo? Así que le damos la bienvenida y empieza ya ella con su exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, con Mariana hemos pensado que os voy a contar rápidamente mi trayecto profesional. Yo, primero, una pregunta que me hicieron bastante ya en el Instituto de Úbeda, y es que ¿cómo descubrí yo el castellano? Pues el castellano lo descubrí en el entorno familiar, porque yo soy la última de 4 hermanos con mucha diferencia de edad, así que cuando yo tenía 7 años, mi hermana mayor se echó novio, y cuando su novio vino por primera vez para conocer a nuestra familia, un pequeño pensamiento para mi cuñado, porque este novio ahora mismo es mi cuñado, y que a él le encanta contar esta historia, así que se la cuento, que él dijo, normalmente pues hubiera tenido que traer rosas, flores, un ramo de flores a mi madre, pero él dice que había entendido muy bien que la persona más importante de la familia era la pequeña, y como además mi hermana mayor es mi madrina, pues había un contacto, una relación privilegiada entre mi hermana mayor y yo, y él había dicho, bueno, si yo quiero seducir a esta familia, a los padres tengo que regalar algo a la pequeña. Y así que él llegó y no hizo ningún regalo a mi madre, sino que a mí me regaló un disco. Me regaló un disco de la misa criolla, y fue la primera vez que en mi vida escuché el español, la lengua, bueno, el castellano, y me encantó por la sonoridad, pero también por la melodía, claro, porque eran canciones. Y después, porque en Francia, no sé si sabéis, aprendemos obligatoriamente 2 idiomas extranjeros en la escuela. Mi primer idioma con 10 años fue el inglés, como casi todo el mundo, y mi segundo idioma, pues yo quería que fuese el español, porque mi hermana mayor vivía en Valencia en aquella época, porque mi cuñado pues trabajaba en España. Pero yo estaba en un internado y bastante buena alumna, y entonces las monjas decían que yo tenía que aprender alemán, porque en Francia hay un poco de este elitismo, que los buenos alumnos aprenden alemán y los demás castellano, porque es más fácil, porque como se parece al francés, en fin, un mito más. Y entonces, pues las monjas querían que yo aprendiese alemán, pero yo no quería, yo quería aprender español. Así que al fin de semana, cuando volví a casa, dije a mi padre, pues las monjas quieren que aprenda alemán, y yo no quiero, papá, yo quiero aprender español. Y entonces mi padre cogió el teléfono, llamó a la monja y dijo, bueno, que si mi hija quiere aprender español, aprenderá español y punto, y ya está. Pues ya, aprendí español. Y entonces en el instituto ya había vuelto a la enseñanza pública, no, el internado fue solo 2 años. Y en el instituto tuve una profesora fenomenal que me impactó muchísimo su enseñanza, su manera de enseñar y sobre todo lo que nos enseñaba.
Y entonces cuando tuve el bachillerato, pues para mí estaba claro que quería ser profesora de español. Así que me fui a la universidad, me matriculé en Filología Española y ahí estudié los 4 primeros años. Y para empezar la tesina, pues tenía ganas yo de estar en España, así que me vine a Granada a estudiar porque me interesaba mucho la temática morisca, ¿no? A mí siempre me ha hecho reflexionar mucho los problemas de comunicación entre los pueblos y entonces la gran palabra, la tolerancia, ¿no? Y para mí la historia de los moriscos era la historia contraria a la tolerancia y me quería indagar, ¿no? Y entonces pues cursé clases de historia de la España musulmana en la Universidad de Granada y resulta que la vida es como es y nadie decide, porque claro, estaba claro, mi padre seguro de que iba a encontrar a un granadino y casarme, ¿no? Pues no, porque la vida te hace jugar a esa. Y no, en mi clase en Granada había un alemán. Y entonces nos enamoramos, decidimos casarnos y entonces cuando volví a Francia y dije a mis padres que me iba a casar con un alemán, pues mi padre se partió de la risa y dijo, pues aquí viene la venganza de la monja, que el alemán lo vas a tener que aprender a la fuerza. Y nos reímos, pero vamos. Así que viví mucho tiempo en Alemania y en Alemania yo no podía ser profesora de español porque, claro, privilegiaban primero a los alemanes, pero tuve una cita con un inspector y que me dijo, bueno, pero si usted llega a tener el diploma de francés, de filología francesa, pues entonces usted, claro, y antes que los alemanes, por ser nativa. Y entonces, pues en Alemania obtuve la equivalencia para entrar en el 3er año de filología francesa y lo hice a distancia. Y en filología francesa teníamos una asignatura que se llama literatura comparada, que claro que en filología española no teníamos eso. Así que yo descubrí esa materia que yo no conocía y me reconocí totalmente en ella porque la literatura comparada elimina las fronteras. La literatura comparada es una materia que estudia todos los autores del mundo. Y de hecho tuve que estudiar pues, autores rusos, pues, daneses, belgas, pues, de todo tipo durante esos 2 años que tuve que hacer 2 asignaturas de literatura comparada. Y cuando finalicé la licence, como se llama, pues hubo el problema de la tesina, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y yo ya sabía que quería hacer algo de literatura comparada y sobre todo lo que me había fascinado en esa materia eran los trabajos de recepción y de imagología, porque la recepción en literatura comparada es como una cultura recibe a otra cultura o a un autor, pero no son forzosamente 2 culturas extranjeras como Francia o España, no, puede ser, por ejemplo, como España recibió a Federico García Lorca o como España recibió a Antonio Machado, por ejemplo. ¿Qué se dijo de él en su tiempo? ¿Qué se dijo de él después? ¿No? ¿Cómo evoluciona su recepción? Y la imagología es ver cómo la imagen que tenemos de una persona, de un país, de una comunidad, de lo que sea, ¿no? De un libro, a lo mejor, ¿no? Una obra literaria, durante el tiempo, ¿no? En un momento dado, o su evolución cronológicamente, y yo me especialicé en eso. Mi padre era periodista
Y cuando empecé la tesina fue cuando Camilo José Cela obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Y mi padre, que leía pues 6 periódicos al día, pues un día llegué de la facultad y me dijo: ah, pero mira, un español acaba de obtener el Premio Nobel de Literatura, se llama tal y cual, ¿lo conoces? Digo, pues sí, claro, lo conozco. Y entonces, pues todos los días venían artículos que hablaban de Camilo José Cela y mi padre me decía: pues mira, Isabel, que no se sabe muy bien cómo es ese hombre, porque a veces dicen que está bien, a veces dicen que es un corrupto o un colaboracionalista, un colaborador. Y entonces mi padre empezó a recortarme todos los artículos sobre Camilo José Cela que salía en la prensa francesa y me lo dejaba en una carpeta y entonces pues un fin de semana lo leí y de verdad que fue muy interesante ver cómo los periodistas franceses, según también la ideología que los tenía, ¿no? Un periodista de Le Monde, que es más bien un periódico de izquierda, y un periodista de Le Figaro, que es más bien un periódico de derecha, pues según la ideología también del periodista, ¿no? O del diario para el que escribía. Y entonces mi padre me dijo: pero ¿se tradujo este hombre al francés? Digo, sí, su obra más famosa, La Colmena, se tradujo al francés en el 58, es decir, cuando la dictadura de Franco. Y entonces mi padre dice: ah, pues sería interesante ver lo que se decía en aquel entonces. Y ahí tuve el tema de mi tesina, ¿no? La recepción de Camilo José Cela en 58 y en 89, y lo subtitulé Un ejemplo de recepción acondicionada y, entre comillas, políticamente, porque era obvio. Pues en 58, pues Camilo José Cela era un resistente que defendía los idiomas, pues defendía el valenciano, defendía el gallego, porque es gallego, y en el 89 de repente ya no era el resistente y el héroe, era el colaborador, era el censurador, que fue, pero en fin, sin matices ni nada. Eso fue muy interesante. Después, pues me fui a vivir, pues viví en Alemania, me fui a vivir a Suiza germánica, y entonces quise volver a Francia para seguir, porque la investigación me gusta mucho. Y entonces, pues mientras tanto había descubierto yo a Jorge Semprún y a Juan Goytisolo, que eran 2 escritores españoles que se habían exiliado en Francia, y en el caso de Jorge Semprún, que hasta decidió escribir en francés su obra. Y entonces, pues mi máster 1 fue la recepción de Señas de Identidad de Juan Goytisolo y del Algarabí de Jorge Semprún. Es decir, 2 autores españoles exiliados en Francia. Y entonces, pues lógicamente, la tesis pues fue sobre la recepción de la literatura española en la prensa y la edición francesa desde la muerte de Franco hacia el final del siglo XX, es decir, hasta el 1999. Y mi tesis la defendí en el 2004 y trabajando, porque hice mi tesis trabajando a plena jornada, porque tenía ya una edad y no me daban beca. Y después de la tesis, como en la tesis había hablado mucho del papel muy importante del traductor, había estado en contacto con muchos traductores del español por una encuesta que había mandado y todos me habían contestado, y dentro de ellos había uno de mis ex profesores en la Universidad de Nanterre, un profesor a quien quería mucho cuando estudiaba, y entonces yo vi el papel importante del traductor, que es él que rompe la frontera lingüística y que nos ofrece leer en nuestro propio idioma
un libro que sin él nunca hubiéramos podido conocer. Y entonces yo dije, pues yo quiero ser traductora porque yo también, hay muchos autores que no están traducidos al francés y que para mí son imprescindibles y yo también quiero ser traductora. Y resulta que casi al mismo tiempo, un poco más tarde, pues descubrí un libro, leí El Abencerraje de Antonio de Villegas, un texto del Siglo de Oro, otra vez con una temática morisca, y entonces decidí traducirlo y entonces empecé a mandar mi manuscrito, mi proyecto a editoriales francesas que no mostraron mucho entusiasmo. Un libro del siglo XVI. Solo lo van a leer los hispanistas. Y yo en mi proyecto había defendido que este libro, pues la temática era muy actual, porque hablaba de tolerancia, hablaba de convivencia, y en Francia pues estábamos en la serie de atentados, empezaba el partido de extrema derecha a decir que todos los males que tenemos en Francia es por culpa de los inmigrantes musulmanes, patatín, patatá. Y me parecía muy importante pues, traducir El Abencerraje porque es un ejemplo de tolerancia y sobre todo de convivencia, palabra que no existe en francés y que introduje yo en el libro, ¿no? Lo traduje por convivence, ¿no? Porque no existe esta palabra en francés. Y pues claro, no, me decían los editores, y un día estaba tomando un café con una amiga mía que me preguntó cómo iba mi proyecto de traducción y entonces yo tuve un ataque de ira y solté, pues mira, si yo tuviera mi propia editorial, pues no hubiera perdido tanto tiempo. Y ella me miró al ojo y me dijo, pues, ¿a qué espera? Y entonces fue como una epifania, como dicen, y yo dije, pues claro, y así fue, aquí está. Y entonces, como a mí me gusta mucho el relato corto, decidí especializarme, publicar solo relatos cortos, y olvidamos El Abencerraje, lo olvidamos en casa, pero tenemos a La Pardo Bazán, que descubrí gracias a María José, que me impulsó, obligó a leer a La Pardo Bazán, y fue de verdad descubrir su talento de cuentista, que es fascinante, que yo prefiero la cuentista que la novelista, para decir la verdad, y publiqué dos relatos, ¿no? Dos libros de relatos de Pardo Bazán. Hay Max Saur, que descubrí en una feria del libro de Madrid, donde iba presentándome como traductora, diciendo, pues, ¿no tenéis algún autor español contemporáneo o no, que ha escrito, pues, relatos breves y que me pueda interesar? Pues entonces, un editor que había editado Yo Vivo, de Max Saur, me dijo, pues sí, este relato que es precioso, y me lo regaló. Y lo leí en una tarde, creo. Y no sé si lo conocéis, pero es un relato fantástico, es prosa poética, es un himno a la vida, un himno inmenso a la vida. Como Max Saur todavía pues, no está en el dominio público, pues tuve que comprar los derechos de traducción a sus nietos y a la agencia que gestiona los derechos de los nietos, que es una agencia muy famosa en España, y no fue fácil, porque yo muy pequeña editorial, en fin. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos a María Regla Prieto, que yo tengo el gran orgullo de haber descubierto antes de que ella este año fue finalista del Premio Nadal. Pero yo la descubrí antes y la traduje antes de que en Francia, quizá la conocen antes de vosotros.
Y hay Luis Foronda también, que es de Úbeda, que un autor muy majo, que me encanta, que escribe micronovela, microrelato, ¿no? Como se dice. Pero también, bueno, la mayoría del catálogo, claro, son españoles, ¿no? No lo voy a negar, porque como traduzco yo, pues es y además es la continuación de mi tesis, ¿no? Pero también, como traduzco del alemán, pues traduje al hijo de Thomas Mann, que se llama Klaus Mann, traduje a un autor suizo-alemán, y claro que también me mandan manuscritos los franceses, y publiqué pues 3 libros de franceses, eso, de autores franceses. Ahora voy a publicar el tercero, ¿no? Bueno, el cuarto autor, sí. Y ya está, y entonces pues un día típico mío, por la mañana doy clase en París, que voy a París todos los días, yo vivo en las afueras, y por la tarde pues soy traductora, escritora, editora, en fin, por la tarde todo, pero también descanso, que a mí me encantan mirar la serie y son inafables también. Pues ya está, esto sería mi trayectoria. La ventaja de ser universitaria y la ventaja inmensa de ser doctora es que puedo seguir hacer como un marketing de trabajo de traducción, porque participo a muchos coloquios de literatura organizados por especialistas de literatura comparada o hispanistas, muchos coloquios de hispanistas franceses. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Le Mans, en el oeste de Francia, en un coloquio organizado por la Universidad de Le Mans y la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada sobre traducción Francia-España, las voces olvidadas, y hablé de la evolución de la imagen de Emilia Pardo Bazán en la prensa francesa. Y en octubre del año pasado estuve en un coloquio en Avignon hablando de mi traducción de Max Havelaar. Y pronto voy a publicar un artículo sobre Manuel Chávez Nogales, un relato del libro que se llama Sangre y Fuego, ¿no? Sobre el título del coloquio se llama Los escritores de la fraternidad. Y entonces escogí a Manuel Chávez Nogales. Y para otra revista a finales de junio tengo que entregar un artículo. Es una revista muy interesante que se llama Vie Culturelle 1-9, es decir, que empezaron en 1900 y cada año van aumentando. Ahora estamos en el año 1931, y entonces pues todos los libros que se publicaron en 1931 o los acontecimientos importantes en cualquier país del mundo. Y claro que yo voy a hablar de Clara Campoamor y de su lucha por el derecho a votar de las mujeres. Eso. Pues ya está. Si tuvieras que dejar un mensaje para el público que tienes, para estos adolescentes jóvenes, ¿qué mensaje les dejarías, ¿no? Después de tu trayectoria? Pues eso, que tengan mucho cuidado con toda esa gente que os dice que esto no es verdad o que esto es verdad, sin utilizar vuestro sentido crítico. No, nunca creer así ciegamente a lo que os dicen, porque
hoy en día hay partidos políticos que afirman cosas que si les pusiéramos aquí y digo, a ver, tráeme los argumentos, tráeme las pruebas, pues son incapaces. Así que nunca, y sobre todo, mucho ojo con las redes sociales, mucho ojo. Y, un momentico, nunca pensar que el otro es vuestro enemigo, el otro es vuestro complemento. Él tiene lo que vosotros no tenéis, pero nos necesitamos a todos para hacer ese mundo viable. Muy bien, muy importante el latín y el griego. Yo hice latín desde mis 10 años hacia la facultad y me encantó. Muy importante. Yo quería saber su opinión porque para mí la labor del traductor me parece como que no es un trabajo, aunque tenga bastante de mecánico y de poner su horario, yo creo que tienes que estar tocado de la mano de Dios, porque hacer una buena traducción de un texto supone que tú absorbes ese texto, lo haces tuyo, y luego tienes que comunicarlo de forma que eres tú, por así decirlo, como un modo autor, responsable de los términos, colocación de las palabras, la sintaxis, que puedes elegir entre una opción u otra. Entonces, quería saber eso. ¿Cómo haces tú esa labor? Porque a mí me parece muy difícil. Tienes que saber muy bien la primera lengua y la segunda también, dominar todo, ¿no? Es que no... Y luego la otra parte que ya es un poco la curiosidad. No sé si como editora ganas o pierdes. Bueno, la primera. Usted lleva totalmente razón, es muy acertada. Un traductor es un literario, ¿no? Es decir, que tiene que no solamente sentir, sino que entender. Lo primero que hay que hacer es un análisis de texto. Un análisis de texto de todo, ¿no? De las palabras, las metáforas, toda esa cosa, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, juegos de palabras que son muy difíciles de traducir, o metáforas, o asonancias, aliteraciones, pues hay que encontrar, hay varias escuelas, pero yo soy de la escuela que yo quiero que el francés que va a leer este texto le hable a él en su propio idioma lo que dice el autor. Por ejemplo, Max Aub sufrí muchísimo, porque es un texto lleno de metáforas, lleno de aliteraciones, de asonancias, es una prosa poética. Hay palabras que yo pensaba a veces que Max Aub quería poner a todo el diccionario aquí dentro, y yo digo, Max, pero esto, por favor. Y entonces, muy difícil. Me ayudaron muchísimos mis amigos españoles, María José, pero también otro amigo que tengo que es profesor de filología española en Cártama. Y lo que yo, pues, tendría que dar un ejemplo, pero ahora mismo yo recuerdo en Max Aub, él habla de
en el capítulo donde habla del vino, habla del paladar, ¿no? Paladar, paladear y todo eso, ¿no? Claro que bien, en francés no existe. El verbo paladear se traduce por savourer. Pero lo que hacía Max Aub era jugar con la P, ¿no? Con la P de paladear, eso. Y él hizo como todo una frase, paladear, palacio, muchas cosas así. Y en un momento dado pone palas y después deas. Y el P mayúscula porque es el principio de la frase y deas con D mayúscula. Y claro, como yo tengo, por suerte, una cultura clásica, pues pensé en la diosa Palas Atena, ¿no? Y dije, pero ¿qué tiene Palas Atena con el vino? ¿Qué tiene que ver ella con el vino? Vamos, Max, ¿qué me estás diciendo? Y entonces, pues, tuve que encontrar una manera de, primero, separar la palabra, ¿no? Que tenga yo dos palabras. Y fui, como había ideas, pues dije, pues a ver si vas tú por la vena religiosa. Entonces me puse a buscar en todos los santos que existen en francés cuyo nombre empieza con V, porque yo estaba claro que quería poner ça y vouré, ¿no? Separar el verbo. Y no encontré mucho, bueno, es que es eso donde se muere de la risa un traductor, ¿no? Porque encontré a santos que ni conocía y había uno que me interesaba porque le gustaba la bebida. Entonces, pues esto lo pongo porque en el capítulo del vino pues puede ser. Pero al final no me convencía, esto era forzado y eso es muy malo en traducción. Y entonces volví a mi idea inicial, que era solamente hacer lo que él había hecho, es decir, separar la palabra como una forma de alargar, porque como está saboreando el vino, pues como él lo dice, paladeas. Y entonces yo puse sabor, puse así y así. Pero me costó encontrar eso quizá una semana de pensar y pensar y pensar, ¿no? De cómo lo voy a hacer. Y sí, eso, pero claro, el francés lo entiende perfectamente y claro, que la verdad no le puedo preguntar a Max Aub qué querías decir con paladeas, por favor, pues no lo sé, no lo sabremos nunca, a lo mejor. Y como encontré a especialistas de Max Aub tampoco lo sabían, así que un misterio, pero la literatura está llena de misterio y el misterio está bien, porque el misterio, ¿por qué nos tenemos que morir? También un misterio, pero vivimos con esto y ya está. Y todos nos morimos y nos moriremos y ya está, ¿no? Así que el misterio forma parte de la vida y muy bien. Yo no lo convertí en misterio, lo hice bastante claro para el lector francés, pero da igual, ¿no? Respete por lo menos una de las cosas que quería decir Max Aub. Y la segunda pregunta, pues al principio nada. Puse mucho dinero, había heredado de mis padres y eso había heredado de mi padre, ¿no? Porque mi madre seguía viva y puse mucho del dinero pero estamos en el 24, desde el 2022, el año 2022 fue cuando acabé ganando. Pero yo no me pago las traducciones,
las hago gratuitas y pago a los demás, claro, pero a mí no me pago. Y el año pasado fue por primera vez que me pude pagar los derechos de autor del año 2017-2018. Pero no tengo mi sueldo de profesora y me lo puedo permitir, ¿no? Si no, claro, si no tendría que enseñar, tuviera mucho más tiempo y entonces sí haría marketing, iría a ver los libreros, pues cada día iría a ver 1, 2, 3 libreros, así que me movería mucho más. Pero estoy contenta, mi editorial existe desde el 2016, mis primeros libros los publiqué en el 17 y desde el 17 ahora tengo 12, creo, no, 12, ya no sé. Sí, ahí está. Bueno, más de 10, 12, sí, creo que 12 libros de relato o relato corto, y durante el confinamiento un horror que pensé que iba a tener que cerrar la editorial, pero tuve la idea de crear esta colección que les llamé Les Petites Rivières, que significa los riachuelos, y en esta colección solo va un texto, un relato, y o bien es un relato extraído de un... Extraído de un, por ejemplo, esto está aquí dentro, ¿no? O cuando leo un libro de relato y no me convence el libro entero, pero me gusta uno, pues entonces traduzco eso, y eso fue con Pérez Galdós en los cuentos fantásticos en cátedra de Pérez Galdós, que la verdad que Pérez Galdós el relato corto no es su mayor talento, vamos a decir, pero un relato sí que yo me morí de la risa y que os recomiendo, se llama La novela en el tranvía, y yo lo traduje más simple, más corto, dans le tram, y es un texto que tiene muchísimo éxito. También el de Luisa Carnés, el libro de relato, que no me convenció, pero hubo un relato que sí, que encontré muy conmovedor, que se llama En casa, lo traduje por A la Maison, y también este relato tiene mucho éxito, así que esta colección me ayudó a vender mucho más, y sobre todo, por ejemplo, alguien compra eso y dice, pues me gustó mucho, pues voy a comprar ahora el libro entero, y esta persona regala el libro ese porque como está aquí dentro y se lee, y así un poco como, porque el relato corto tiene en Francia mala fama de manera muy tonta, porque cuando eso, lo que os he dicho antes, nunca os creéis lo que todo el mundo dice, porque todo el mundo dice, pues nadie lee el relato corto, todo el mundo quiere leer novela, y no es cierto, porque como yo solo publico relato corto y vendo muchos libros, así que no es cierto. Y entonces, pero hay gente que dice, bueno, un libro de relato, va a ver, siempre irregular, uno te gusta, uno no te gusta, y eso, pues entonces no se atreven. Yo tengo mi pequeña colección, mira, esto... el más caro de la colección vale 7 euros, pero normalmente valen 5 euros. Y dice, pues esto te lo lees, y si te gusta, pues vas más allá, y si no, bien. Y entonces vendo muchísimo de esta colección. Y además tuve la idea de hacer ¿cómo se llama? Una caja de regalo. En España mandé a hacer pues cajas muy bonitas con el estampido de la editorial, y aquí dentro entran 8. Y entonces pues a la gente les digo, pues usted está invitado a cenar, pues en vez de traer una botella de vino o un ramo de flores, pues traiga historia, y entonces 8 autores diferentes, 8 temas, y funciona muy bien.
Así que empiezo a ganar. De hecho, mi contable el año pasado me felicitó diciendo: muy bien, usted ha ganado dinero, ha hecho, ahora está en el positivo. Pues este año un poco menos, pero a lo mejor. El lunes próximo tengo una cita con él. A lo mejor me va a decir: no, este año no fue, pero es que no mandamos, yo no puedo. Pero sí, me encanta estar en la feria, me encanta hablar de los libros que edito. Claro que los conozco de memoria porque o los he traducido o he leído el manuscrito casi 10 veces, porque hay leer, releer, y sí. Así que yo creo que dentro de todas formas, siempre han dicho que una editorial se tarda como mínimo 10 años para saber si va a sobrevivir. Yo estoy a 7, así que me quedan 3. Eso. Una pregunta. Aquí habrá alumnos que están pensando en estudiar interpretación o traducción. ¿Es una carrera que tendrá futuro o ahora con la inteligencia artificial, con el No. Esa pregunta la tuve en Úbeda y, bueno, no sé en España, pero en Francia hay la Asociación de Traductores Literarios de Francia, la ATLF, es muy comprometida y lucha y interviene en el Parlamento, interviene con los editores y han conseguido probar que la inteligencia artificial es incapaz de traducir un texto literario. Incapaz. Así que un texto literario se tiene que traducir por un traductor literario. Y ya está. Lo demás, los de derecho, pues no sé. Pero yo a lo mejor, pero para la traducción literaria, no. Por ejemplo, lo que nos han invitado, si algún editor viene y nos pide eso, ¿no? Que revisar un texto literario traducido por la inteligencia artificial, negarnos, para que el editor entienda, ¿no? Y claro que el editor siempre va a encontrar a un traductor, pero su traducción va a ser mala, así que no va a vender el libro, porque una traducción mala siempre se nota, sobre todo literaria. Que no puede engañar. Eso no. Como estáis en la ciudad de Antonio Machado, pues os voy a leer el final del poema que a mí más me gusta y cuando leí este poema, por primera vez decidí ir sobre su tumba y eso lo hice en el 2000 o 2001, que fui a Collioure sobre la tumba de Antonio Machado. Es el poema que se llama Retrato y son las tres últimas estrofas. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuánto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje,
y a partir de la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Muchas gracias por la asistencia, ya podéis volver a vuestras clases si no tenéis otra pregunta.